Precisamente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió a los líderes políticos de su país que tengan el valor de abrir la posibilidad de prohibir las armas de asalto en esta masacre y en cualquier otra de Estados Unidos. Tras la declaración oficial del diplomático, que fue difundida en medio de sus redes sociales, enfatiza que hace 23 años hubo otra masacre donde murieron estudiantes y maestros en referencia al tiroteo en Columbine. Fue ampliamente condenada en aquel momento por el mundo entero. Paradójicamente, casi un cuarto de siglo después, los homicidios, los asesinatos, las masacres continúan, todos descontrolados en gran medida por la propia disponibilidad de armas que existe en Estados Unidos. Hoy por la mañana el presidente Biden justo escribió y habló al respecto, y justo para poder hablar de esta regulación de armas. Y el presidente dijo en su momento, no es posible que un arma de asalto se use para otra cosa que no sea asesinar a alguien. Saludo con mucho gusto a Andrés Sumano, él es investigador del Colegio de la Frontera Norte. Andrés, cuéntanos, ¿será este el detonante, el punto de inflexión que por fin detenga que las armas de asalto anden en la calle como si fueran dulces? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar contigo y con tu auditorio. Difícil que sea el punto de inflexión. A pesar de la tragedia que estamos viendo, el contexto no pudo haber sido peor. Hay elecciones en Estados Unidos, el presidente Biden no está bien parado, está en riesgo de perder su mayoría en el Congreso. También hay elecciones en Texas, una elección mucho más cerrada de lo que hubiera esperado el actual gobernador. Y desgraciadamente en un momento en que necesitamos políticas sensatas en materia de control de armas y políticas públicas basadas en evidencia o simple y sencillamente sentido común respecto a este problema, está predominando una lógica política, ¿no? Lo vimos en la conferencia de prensa hoy en la mañana de Greg Abbott, donde él pues sigue argumentando que el problema son las personas que tienen algún tipo de problema y no las armas. Y bueno, la interrupción por parte del principal candidato opositor, Beto O'Rourke, ¿no? Entonces, desgraciadamente, más allá de la Asociación Nacional del Rifle y el poder que tiene la Asociación Nacional del Rifle en materia de lobbying, la realidad es que hay una gran cantidad de norteamericanos, particularmente en los estados de lo que se consideraba el viejo oeste, que realmente creen en la necesidad de tener estas armas, consideran casi como sagrado su derecho a tener estas armas y están dispuestos a defenderlo políticamente de manera muy, muy dura, ¿no? Entonces hay una base ahí política que tienen los republicanos y por supuesto el trumpismo, que realmente creen esto. Entonces hay que cambiar una serie de creencias profundas en la sociedad norteamericana, particularmente la del centro, no en las costas esto ha cambiado bastante, pero particularmente en el centro, para que se pueda avanzar a una mayor regulación en materia de armas, que hoy se ve muy difícil, porque como bien dices y bien dijo el presidente Biden en su momento, no existe ninguna justificación y ninguna razón para que alguien necesite una AR-15 en su casa o en su vehículo. Por supuesto. Ahora bien, tocabas un punto muy interesante, Andrés, que tiene que ver con el ámbito del lobbying legislativo. Es una lucha entre demócratas y republicanos por la segunda enmienda. Y eso no se ve fácil de cambiar, ¿o sí? No, para nada. Hoy por hoy la situación en Estados políticamente es muy delicada. Hay una base fuerte de la población norteamericana que cree esto, es decir, creen que es un derecho fundamental el que tienen a poder adquirir este tipo de armas. Realmente consideran que requieren un arma de este tipo para defender a sus familias. Incluso creen que la mejor manera de erradicar este tipo de masacres y de problemas sería armando a maestros o guardias en las escuelas, y entonces cuando alguien quiera
quiera ir a hacer esto, pues va a haber ahí un maestro o un guardia armado que lo va a detener. No hace ningún sentido este tipo de propuestas como las que ha dicho, por ejemplo, el senador de Texas, Ted Cruz, ¿no? De que, bueno, las reglas, no tiene ningún sentido cambiar las reglas si la gente que hace estas cosas no va a cambiar las reglas, ¿no? Digo, no va a seguir la regla. Entonces, mejor armemos a los maestros y que estén preparados para defender las escuelas. Un total despropósito. También total despropósito pensar que esto es una excepción. No, no es una excepción. Esto sucede todos los días en los Estados Unidos. Solo sucede en los Estados Unidos. Problemas de salud mental hay en todos lados. La gran diferencia es que en otros lados o en otros lugares no les venden AR-15, ¿no? Entonces, se necesita cambiar, pero difícil que se pueda cambiar. A pesar de todo el dolor, toda la tragedia, no veo yo condiciones para que hoy se hagan grandes modificaciones. Biden ha dejado entrever tal vez un tipo de medida como lo que fue el Assault Weapons Ban, ¿no? La prohibición de armas de asalto que estuvo vigente hasta que empezó el gobierno de George W. Bush y que efectivamente había bajado mucho este tipo de incidentes, pero conforme dejaron caducar, pues hoy por hoy tenemos una situación donde todos los días en Estados Unidos estamos viendo este tipo de tragedias. Incluso hay estudios que dicen que este año ha habido más tragedias de este tipo en Estados Unidos que días en el año. Ahora, si es referencia también a que esto sucede nuevamente y se intensifica en aquellos estados que son mucho más afines al trumpismo, estos que son mucho más incisivos en las conductas antimigrantes, con proteccionismo distinto. ¿Qué podemos pensar en este año que, por cierto, es electoral y, como bien señalas, podría perder la mayoría el presidente, pero o no necesariamente, depende del manejo que se le termine dando? Claro, sí, efectivamente se ve las consecuencias de las políticas pro armas, cercanas al trumpismo y a este republicanismo más cercano a la Asociación Nacional del Rifle, que por cierto está contemplando todavía tener su asamblea en Houston, en estados como Texas, ¿no? Digo, no hace mucho vimos lo sucedido en El Paso, hoy lo vemos también en Texas. Un estado que bajo Abbott y bajo este gobernador que es muy cercano al trumpismo, yo me gusta decir que es como un Trump chiquito porque realmente emula mucho a Trump, que por ejemplo ha cambiado las reglas para que uno sin licencia, sin entrenamiento, pueda incluso andar portando las armas en la calle, ¿no? No tiene ningún sentido el hecho de cambiar las reglas para que sin ningún entrenamiento, sin ningún tipo de licencia, uno ande cargando una R-15 en la calle, ¿no? Realmente, ¿para qué quiere uno este tipo de armas si no es específicamente para cometer este tipo de actos? Pero desgraciadamente está profundo en la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, hace muchos años, cuando se hizo la expansión de Estados Unidos hacia el viejo oeste, pues el gobierno, el ejército, las policías no llegaban a lugares como Texas, Oklahoma, Nuevo México, y la gente era como se podía defender y como podía poner algún tipo de orden a través de sus propias armas, pero eso era el viejo oeste, ¿no? Hoy las cosas son muy distintas, sin embargo la cultura en materia de armas pues sigue pareciéndose mucho a lo que sucedía en ese momento. Si no cambiamos estas creencias que tiene una buena parte de la población norteamericana, por más que tengamos estas discusiones que se tienen cada vez que sucede un acto de este tipo y que no se llega a nada más por los costos y las consecuencias políticas que hasta ahora nadie ha querido asumir. ¿Cuál es la diferencia que ves como especialista del Colegio de la Frontera Norte? Porque no es lo mismo California que Nuevo México, que Arizona, que Texas, y todos comparten esta situación migratoria al final del día, pero no todos este mismo odio que se representa todos los días en las distintas comunidades. Sí, claro. Bueno, lo que hemos visto y muchas ocasiones se había hablado o bien argumentado que eran temas obviamente relacionados a problemas de salud mental de estas personas, que el problema no son las armas, el problema son estas personas, sus problemas de salud mental, que estaba relacionado con población joven, anglosajona, generalmente de zonas rurales. Pues hoy vemos que esto no es cierto, ¿no? Es decir, ahora le tocó una comunidad predominantemente hispana, con otro tipo de características,
y vemos que en realidad el problema en sí, y como mencionaba hace rato, problemas de salud mental hay en todos lados, pero lo que no hay es gente que les esté vendiendo AR-15, ¿no? Y esto pues se da más en este tipo de estados que han cambiado la legislación hacia temas pro armas que en otros lugares como las costas, que poco a poco han ido tratando de poner más controles a este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Es un tema de, perdón que te interrumpa, Andrés, ¿es un tema de republicanos contra demócratas o es un tema social en general? Bueno, es un tema más social de creencias y de cultura, una cultura muy distinta en las costas y unas creencias muy distintas en las costas al centro, pero que han arbolado esa bandera y ha tomado esa bandera el Partido Republicano y Trump, ¿no? Ellos han hecho suyos, ellos saben que hay un sector de la población que cree estas cosas profundamente y han hecho suya esta bandera y buena parte de sus votos están ahí. Por eso hoy ninguno de los grandes líderes republicanos, ni Mitch McConnell en el Senado, ni Ted Cruz, el senador de Texas, ni el gobernador Abbott se atreven a hablar sobre que el problema son las armas y hay que regularlas mejor. Hablan de que el problema son estas personas, que es un tema más bien de salud mental, que las armas no son las malas, que la segunda enmienda es intocable. Cuando pues lo que hemos visto es que efectivamente más armas generan más masacres y que efectivamente cuando estuvo esta prohibición de armas de asalto bajaron muchísimo estas masacres y que una vez que caducó se han triplicado, ¿no? Este tipo de masacres. O sea, esta teoría del tirador solitario, del tirador deprimido, no necesariamente correspondería con la realidad. No, es decir, es que se habla de que son las excepciones, que son casos aislados, que es el tema de una persona en particular con estos problemas o de otra persona en particular con estos otros problemas. Y la verdad es que no, es que todos los días estamos viendo esto con jóvenes, niños, de todos los sectores, ¿no? De todas las culturas, todos los orígenes. Entonces es un problema mucho más profundo, estructural. Tienen que cambiarse las reglas en la materia, va a tener que venir desde un liderazgo que realmente asuma ese costo. Tal vez para el caso de Texas, tal vez pueda ser que llegue a ganar Rourke. Es difícil, es un estado muy republicano, pero está cerca. Así es probablemente la elección para gobernador que vaya a estar más competida y más cerca. Y puede llegar y tal vez ahí veamos algunos cambios en Texas. Desafortunadamente una tragedia de este tamaño tiene que llevarse para poder en algunos momentos hacer estos cambios. Gracias y por supuesto quedamos al habla si te parece para seguir en otras ocasiones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado, un saludo para ti y para tu auditorio.